Hola hermanos, buenas noches. Doy gracias al Señor que podemos estar un domingo más compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y le voy a invitar a leer un texto aquí donde los discípulos están preguntando a Jesús acerca del tema de parábolas. Entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Este texto está aquí en Mateo 13, versículos 10 al 15. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías en el capítulo 6, versículos 9 al 10, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Este texto está allí en Mateo 13, ¿ya? Entonces, hemos estado durante este tiempo enseñando en parábolas y este tipo de enseñanza no dejó de ser un juicio para esas personas que tenían un conocimiento bíblico acerca del Antiguo Testamento y no entendieron en un principio las enseñanzas de Jesús, y finalmente el Señor, para no agregar más juicio sobre la vida de estas personas que estaban allí en el pueblo, que eran personas religiosas, y que estos líderes religiosos les estaban enseñando al pueblo a buscar a Dios, pero de una forma errónea, una forma equivocada, a través de obras. El Señor finalmente empieza a enseñarle a través de parábolas, pero a sus discípulos. Y ya hemos visto varias de esas parábolas y hemos comenzado a ver un grupo de parábolas, ¿no es cierto? La semana pasada estuvimos viendo la parábola de los dos siervos, uno que fue fiel y otro que fue infiel, allí en Mateos 24, versículos 45 al 51, y el Señor cómo termina haciendo también graves advertencias que deben a nosotros hacernos reflexionar con respecto a estas enseñanzas que el Señor nos está dando. Y, y también lo que hemos visto es que cada vez que el Señor comenzó a enseñar parábolas, Él hubo siempre un contexto. Y, y aquí, en este caso, ya vimos ya la parábola de los dos siervos, que estos siervos, ellos tenían que estar expectantes porque su Señor iba a llegar en cualquier momento. Y ¿cuál era la idea de estas parábolas de los dos siervos? También lo que vamos a ver hoy día va a ser la parábola de las 10 vírgenes, y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver la parábola de los talentos. ¿Y cuál fue el contexto de esas parábolas? Fue allí en Mateo 24, donde los discípulos le preguntaron acerca del fin de los tiempos. Y el Señor les da toda una explicación de cuáles van a ser las señales del fin del tiempo cuando el Señor venga. Pero el Señor remata con estas tres parábolas para enseñarles mucho más claramente en qué ellos deben estar focalizados, en qué cosa ellos tienen que poner atención. Y, y en la parábola de los dos siervos, lo que el Señor les está enseñando en esa parábola es que ellos tenían que estar expectantes. Lo que vamos a ver hoy día en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor les está enseñando que ellos tienen que ser pacientes, porque el Señor va a demorar su venida. No sabemos en qué momento va a venir, pero Él demora su venida y nosotros tenemos que ser pacientes. Y en la parábola de los talentos, la idea aquí, el foco de esta enseñanza aquí, es que nosotros tenemos que estar siempre ocupados en lo que es las cosas del reino. Y
una de las cosas que vemos nosotros en el contexto de estas parábolas, aquí en Mateo 24:33, voy a hacer unas pequeñas lecturas aquí. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El Señor, a través de toda esa enseñanza que le está dando aquí en Mateo 24, el Señor le dice, ¿sabe que la venida del Hijo del Hombre está cerca? Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en nuestras vidas, en nuestra relación con nuestro Dios. Entonces Mateo 24:33 dice, conoced que está cerca a las puertas el Señor. El tiempo de su venida está cerca. Ahí en el versículo 42 de Mateo 24 dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿No es cierto? Entonces, no sabemos ese momento, no sabemos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que tenemos que estar velando, tenemos que estar expectantes, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar ocupados en ver cómo vamos a estar esperando a nuestro Dios, ocupado de tener nuestras ropas bien limpias, nuestra mente, nuestro corazón renovado, esperando a nuestro Señor. Y aquí en Mateo 24:44 dice, porque por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿No es cierto? No sabemos a qué hora el Señor va a venir. ¿Y cuál es la exhortación que el Señor nos está diciendo aquí? Que tenemos que estar preparados, preparados, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que no pensáis. ¿Mm? Si nosotros supiéramos cuándo va a venir un ladrón a visitar nuestra casa, estaríamos eh, siempre atentos, tendríamos todo bien, estaríamos protegidos, nunca nos robarían. Pero como no sabemos cuándo va a ser esa visita, el ladrón siempre termina robando cualquier cosa valiosa de nuestras vidas. Y esa es como la ilustración que el Señor también está haciendo aquí en su palabra, ¿m? Que la venida del Hijo del Hombre va a ser como un ladrón que va a visitar nuestra casa y nos va a sorprender. Vamos allí al texto de la parábola, ¿no es cierto?, de las 10 vírgenes, y dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y dice aquí, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10 de aquí de Mateo 25 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Así dice la palabra de nuestro Dios y vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, gracias te damos por el tiempo que podemos exponernos a tu palabra y Señor, queremos ser enseñados a través de estas parábolas. Queremos también, Señor, estar preparados, Señor, tu venida es pronto. No sabemos cuándo, pero lo que sí dice tu palabra, que debemos estar velando, tenemos que estar ocupados, Señor, porque tú vienes, Señor, tus promesas son verdaderas, Señor, y tú prometiste, Señor, que vienes a buscar a tu iglesia, Señor, vienes a buscar a tu novia, Señor, para llevarla, Señor, a esas bodas del Cordero, Señor. Padre Santo, te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a considerar esta palabra, Señor, y ser enseñados por ella, a ser exhortados por ella, a ser convencidos de pecado por esta palabra, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nos halles, Señor, con nuestras lámparas, Señor, con aceite, con nuestras lámparas encendidas, Señor, y para que entremos también a esas bodas, Señor, a ese casamiento, Señor. Padre Santo, a ti queremos honrarte y darte gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bueno, dice que la parábola de los dos siervos enfatiza el punto de que no debemos asumir que Cristo demorará su venida, sino estar preparados cuando regrese en cualquier momento. Esta parábola de las vírgenes sabias y necias, estos dos tipos de vírgenes que son sabias y necias, sigue de inmediato y simplemente invierte el punto. Dice, estar listo para que Él vuelva en cualquier momento. También significa que no debemos ser atrapados con la guardia baja si demora. La verdadera disposición exige, ¿no es cierto?, equilibrio en nuestras expectativas. Por lo tanto, debemos estar siempre en guardia. La historia eh, de esta parábola a nosotros nos enseña que la iglesia está repleta de establecedores de fechas y de grupos sectarios que han apuntado, ¿no es cierto?, como ya lo había compartido la vez pasada, que la venida del Señor está cerca en una fecha determinada. Entonces, así es la historia de la iglesia, que está repleta de establecedores de fechas y sus sectas, quienes, pensando que habían encontrado el tiempo específico para su segunda venida, renunciaron a sus trabajos, vendieron sus activos y se trasladaron a una montaña o a un lugar desierto para esperar el sonido de la trompeta final. Especialmente en la última década se ha visto un recrudecimiento de autoproclamados profetas y numerólogos aficionados que han determinado la fecha y la cronología de los últimos tiempos. Todos ellos han sido decepcionados, desacreditados, desilusionados y de alguna manera difamados y con razón. ¿Por qué? Porque han terminado avergonzados diciendo que hay una fecha para su venida. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dice que prohíbe expresamente este tipo de afirmaciones. Como se ha señalado, este es uno de los principales asuntos de todo el discurso del Monte de los Olivos y es el mismo punto que ilustran estas tres parábolas. ¿Cuál era la inquietud que tenían los discípulos? Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nosotros siempre hemos estado expectantes de cuándo va a ser la venida del Señor, pero el Señor quiere que nosotros estemos expectantes, estemos pacientes y estemos ocupados en su reino. ¿Y cuál es lo que el Señor nos está enseñando a través de estas parábolas? Que debemos estar en guardia. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre nadie la sabe. Como dijo aquí en Mateo 25, versículo 12,
Dice más, él respondiendo y dijo, de cierto digo que no os conozco, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabéis el día, como dice aquí también en el 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y en la hora que no sabe. Eso es lo que el Señor nos está enseñando a través de estas parábolas. Aquí en Romanos 13:11 dice, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y allí en 1 Corintios 7, también el 29 y 31, dice que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y en 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nada se interpone en el camino del retorno del Señor y es imperativo que estemos listos si Él regresara hoy. La pregunta es, si regresara hoy, ¿estamos listos? Nuestra afirmación debería ser amén. Sí, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Como dice allí en el libro de Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis. Pero nuestra ignorancia sobre el momento del retorno de Cristo tiene otras implicaciones, hermanos. Tenemos que seguir siendo pacientes, diligentes, fieles. No importa cuánto tiempo nuestro Señor pueda parecer que retrasa su retorno. El tiempo es corto, pero dice aquí en segunda de Pedro 3, versículos 8 al 10, dice, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero del día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo va a ser entonces ese día? Va a ser como ladrón en la noche, va a ser de sorpresa, en forma inesperada, que nadie lo está esperando. Sí, nosotros los hijos del Señor, como estas 10, como estas 5 vírgenes prudentes, vamos a estar esperando a nuestro novio, a nuestro esposo. Mientras tanto, tenemos que estar preparados si Él regresa de inmediato o espera otros 1000 años. Mientras esperamos, debemos permanecer fieles a nuestra responsabilidad. Esto es lo que la verdadera disponibilidad significa. Ser responsables, estar atentos, estar vigilantes, estar en guardia, estar ocupados realmente en las cosas que son del reino de los cielos. Aquí dice en este texto que estoy compartiendo, dice, con el fin de ilustrar por qué tenemos que estar preparados en caso de que su venida se retrase, Jesús cuenta la parábola sobre estas 10 vírgenes. Estas son 10 damas de honor en una boda. Esta dice, por costumbre solo solteras servían como damas de honor. Esta que Jesús está describiendo es una gran fiesta de bodas con un número inusual de gente, de participantes, lo que da a entender que se trata de familias ilustres. Es una ocasión muy importante. Esta es una gran fiesta la que vemos nosotros aquí. Dice, pero la boda está plagada de una serie de problemas que ninguna novia desearía. ¿En qué boda no han habido problemas? Pero el Señor quiere destacar aquí
es que esta es una boda donde se están presentando situaciones, problemas, y se está haciendo muy tarde, ¿no es cierto? No solamente hay problemas, sino que también esta es una boda que se va a realizar muy, pero muy tarde. El novio aún no ha llegado. Las damas de honor se han dormido y sus lámparas ceremoniales se apagan. La de mitad de ellas vinieron sin aceite adicional, por lo que les era imposible volver a llenar sus lámparas. Y sin lámparas adecuadas no podían llevar a cabo la tarea sencilla que se supone debían hacer. Entonces dice que esta parábola aquí tiene este componente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta es una imagen, hermanos, una ilustración de lo que es la iglesia. En la iglesia hay personas que son personas, el Señor en su iglesia tiene un remanente. ¿Quiénes son esos remanentes? Nosotros no lo sabemos, pero lo que sí vemos aquí, que hay 10 personas, aquí el texto dice que son 10 vírgenes, y estas 10 vírgenes, hay un grupo de ellas que son personas prudentes y hay otras 5 que son insensatas. Estas prudentes son personas que sí creen que va a venir su maestro, que va a venir su novio. Y las otras 5, ellas están solamente jugando a ser parte de de las damas de honor. Entonces, lo que vemos nosotros aquí en esta gran fiesta, que dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Una boda a medianoche marcada por el retraso del novio pareciera ser extraño y absolutamente desastroso en la mayoría de las culturas de nuestro tiempo, en nuestro tiempo. Pero el escenario que el Señor nos está mostrando describe seguramente a los oídos de los discípulos, ¿no es cierto?, algo que en ese tiempo sí ocurría. En una boda en ese tiempo habían, o en un compromiso para un matrimonio, habían por lo menos 3 momentos o 3 fases, 3 procesos que se tenían que dar. En la primera parte, en la primera fase, era la promesa de matrimonio, por lo general formalizado mediante un contrato. Este arreglo se hacía típicamente entre los dos conjuntos de padres y era sellado con un pago hecho por el padre del novio al padre de la novia. Entonces lo primero que se hacía era una promesa de matrimonio. ¿Y quiénes participaban en ello? Participaban los padres de la novia y del novio, donde ellos pagaban allí la dote. La segunda fase es el desposorio. Este comenzaba con el intercambio público de votos y regalos entre la pareja. Una pareja desposada estaba entonces legalmente comprometida a casarse entre sí. La unión ya no podía ser rota, excepto por el divorcio. Entonces, en esta segunda fase del desposorio, ellos allí en ese momento lo daban a conocer en forma pública. En ese momento ellos empezaban a hacer las invitaciones, a hacer todo lo que correspondía cuando los novios se están preparando para casarse. Pero el matrimonio dice que no se consumaba hasta después de la tercera fase. ¿Y cuál es esa tercera fase? Es la fiesta de bodas,
lo que nosotros estamos viendo aquí en la parábola de estas 10 vírgenes. Esto podía ocurrir tan tarde como un año después del desposorio. Esta fase marcaba la finalización del periodo de compromiso con una gran celebración que duraba varios días. Solo después de hacerse el banquete de bodas, la pareja empezaba a vivir juntas. Lo que la parábola describe es el primer día de la fiesta de bodas. La llegada del novio señalaría el inicio de las festividades y las damas de honor vendrían a su encuentro y le acompañarían a través de las calles de la ciudad o pueblo a su destino con lámparas o antorchas con aceite como combustible. Un comienzo por la noche sería común en esa cultura. En este caso, en esta fiesta, lo que nosotros vemos aquí, que el novio estaba tardándose. No se nos dice la razón de la larga demora, pero debe haber sido algo significativo e inevitable. No se declara por qué el novio era indiferente acerca de la boda o frío hacia su novia, porque cuando por fin llegó a la medianoche, no estuvo dispuesto a esperar un minuto más para iniciar la ceremonia. No estuvo dispuesto a esperar ni un minuto más para iniciar la ceremonia. Los invitados se habían quedado a pesar de la demora. Todo estaba listo a excepción de las 5 damas de honor necias que habían salido de las instalaciones para tratar de comprar más aceite. Aquí dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué pasó? Dice aquí con las insensatas. En el versículo 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Estas personas no estaban preparadas, no estaban velando por la llegada del novio, no habían puesto aceite en sus lámparas. Entonces se puede apreciar la molestia que sentía el novio. En primer lugar, era inexcusable que ellas no llevaran aceite. Mantener sus lámparas encendidas era su único deber. La responsabilidad de ella era similar hasta peor que la negligencia del hombre allí en Mateo 22:14, quien se presentó a su boda mal vestido para esa ocasión. Era un insulto considerado al novio. Allí en Mateo 22:11 al 14 está esa historia. Dice, tan pronto como se supo que el novio venía, las jóvenes irresponsables despertaron de su letargo y salieron a tratar de comprar aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Aquí dice que se cerró la puerta. ¿Hay algún otro momento en el cual la puerta se haya cerrado? Bueno, cuando nosotros vamos allí a Génesis, aquí en el capítulo 7, cuando el Señor le dijo a Noé que construya el arca y finalmente llegó el tiempo, entraron los animales y dice aquí en 7:16 dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como les había mandado Dios. ¿Y qué cosa hizo el Señor? Dice, y Jehová le cerró la puerta. De ese momento comenzó el juicio para esa generación. Aquí lo que vemos nosotros, que el Señor cerró la puerta a estas vírgenes insensatas que no estaban preparadas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Finalmente, dice, las insensatas se perdieron su venida y fueron excluidas de la fiesta de bodas. Deberían haber estado preparadas para una posible demora. Finalmente regresaron y pidieron ser admitidas a la fiesta. ¿Pero qué pasó? Pero el novio había tomado su decisión. Ellas habían estropeado su único deber como damas de honor. Ahora eran una interrupción a la celebración. La respuesta del novio para ellas es fría. De cierto os digo que no os conozco. Es muy, muy categórico lo que el novio está diciendo. Cerró la puerta y después él está diciendo, aquí en el versículo 12 dice, de cierto os digo que no os conozco. Este es un eco espeluznante de lo que Jesús dirá a los hipócritas religiosos en el juicio final. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto está allí en Mateo 7:23 y aquí en Mateo en el 21, ¿no es cierto? Vamos a leer todo el texto porque es muy fuerte lo que está diciendo aquí el Señor. En Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la declaración que el Señor está haciendo. El asunto de la parábola es sencillo. Cristo, el novio, se acerca. Él puede llegar más tarde de lo que esperamos y debemos estar preparados para esa posibilidad. Esto significa permanecer despiertos, velando y preparados para recibirlo, no importa cuán tarde sea. De hecho, a medida que pasa el tiempo y su venida se acerca más, la necesidad de velar es más grande, no menos. El único momento en que podemos prepararnos para Cristo es ahora mismo, porque su repentina llegada señalará el fin de toda oportunidad. Los que no estén listos para Él cuando llegue y permanentemente excluidos de la fiesta de la boda. Hermanos, hay una fiesta. Mas Él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquí en Apocalipsis, el Señor te está haciendo una invitación a todos los que son sus hijos. Dice en Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. Él quiere tener comunión con él. Ahora, hoy es el tiempo para estar en intimidad con él, el estar velando, el estar esperándolo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.